Las falsas y erróneas doctrinas son tan perversas no solo porque desvirtúan y pervierten la verdad de Dios, sino también porque son grandemente dañinas. Los daños son tan diversos de estas falsas y erróneas doctrinas que van desde la eliminación de los verdaderos objetos de la fe y su sustitución por otros ídolos, hasta el desvío que causan a la fe, la mente y la conducta de los que las sostienen. Pues, hermanos, en verdad, estos daños van desde desviar o eliminar los objetos de la fe, de manera que no hay en donde la fe pueda aferrarse o descansar, y los sustituyen por otras cosas. Un buen ejemplo de ello son las erróneas doctrinas del dispensacionalismo y sus efectos en los que las sostienen. El dispensacionalismo no solo sustituye los verdaderos objetos de la fe, sino que también los sustituye con falsas promesas al estilo judaico de reinos y conquistas terrenales, llevándose entre las patas doctrinas fundamentales como la de la salvación únicamente por la gracia de Dios. Es decir, que estas falsas doctrinas, hermanos, primeramente quitan el objeto de la fe, por ejemplo, Cristo, lo quitan de su lugar y ponen en su lugar otras cosas. Por ejemplo, quitan el objeto de la fe de las cosas y esperanzas espirituales verdaderas de la obra del Espíritu Santo, las quitan de allí y ponen en su lugar expectativas o esperanzas terrenales, que no solo son erróneas, sino que nos desvían la fe hacia otros rumbos, y de hecho la fe ni siquiera podría ejercerse en esos casos, pues no, la fe no puede ejercerse sobre el objeto incorrecto. Si el objeto es incorrecto, entonces la fe no tiene de dónde aferrarse y agarrarse. Tiene que ser el objeto correcto, el testimonio que Dios ha establecido para que la fe pueda adherirse a él y entonces ejercerse y fortalecerse y obtener todo el beneficio de ello. Pero otro de los grandes males ocasionados por las doctrinas dispensacionalistas es la desconexión filial y participativa de los cristianos en los acontecimientos de la Escritura, derivada de esa errónea separación entre los cristianos actuales, los creyentes gentiles, y lo que ellos llaman el pueblo de Dios de la Biblia, particularmente del Antiguo Testamento. Es decir, esa doctrina que ellos predican de que el pueblo de Dios, entre comillas, que ellos llaman el pueblo de Dios, es decir, los judíos, los israelitas, dicen ellos, son unos y nosotros somos otros. Dicen ellos, somos distintos. Y eso, hermanos, no solo es una doctrina contraria a la Escritura, sino que no queda sin efectos. Siempre va a causar un efecto dañino en aquellos que los creen y la sostienen. Y en este caso el efecto dañino es una desconexión filial y participativa de los cristianos en los acontecimientos de la Escritura. Pero el día de hoy, con la ayuda del Señor, vamos a demostrar que esto no es así. Y lo veremos a través del tema nuestra identificación con la Escritura. Nuestra identificación con la Escritura. Y para abordar este tema lo vamos a hacer a través del siguiente esquema. Primeramente, hermanos, vamos a considerar la desconexión filial y participativa. En segundo lugar, vamos a considerar la unidad de ambos pueblos para, por último, considerar nuestra identificación con la Escritura. Vayamos
a nuestro primer encabezado que nos procurará establecer lo que estamos tratando de exponer en principio de cuentas, que es la desconexión filial y participativa. Para ello, acompáñenme por favor a la carta del apóstol Pablo a los Efesios en el capítulo 2, en el versículo 11 y 12. Efesios capítulo 2, versículo 11 y 12. Dice la palabra del Señor: Por tanto, recordad que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la que es llamada circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais apartados de Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Hasta allí. Puede ser, hermanos, un poco desconcertante, pero la condición previa de los gentiles descrita aquí por el apóstol parece ser la condición que dibuja el dispensacionalismo acerca del cristianismo gentil actual, con su falsa noción separadora entre Israel y la Iglesia. ¿Han escuchado ustedes a los dispensacionalistas decir esto? Ellos enseñan mucho esta separación y dicen: Dios tiene dos pueblos, uno allá Israel, ese pueblo de la Biblia, el pueblo del Antiguo Testamento, y otro pueblo más, que somos nosotros, dicen ellos, somos la iglesia. Aquella nación es algo diferente, es un pueblo especial, dicen ellos, y nosotros somos otros. Y parece, hermanos, que la noción que ellos predican de qué es la iglesia gentil es la que acabamos de leer ahora. Es decir, ellos ven a la iglesia gentil como todavía ajena a aquel pueblo, como ajena a aquellas promesas, ajena a aquel pacto, como diciendo, ellos allá y punto y aparte, a ellos allá sus pactos, sus asuntos, sus promesas, sus profecías y todo, y nosotros acá, nosotros tenemos otro pacto, nosotros tenemos otras cosas diferentes. Sin embargo, hermanos, esto solo es una confusión, tanto de términos como de definiciones y circunstancias con las que Dios trató con aquella nación y trata con su pueblo. Como ustedes saben, el dispensacionalismo plantea pues que Dios tiene dos pueblos, Israel y la iglesia. Pero el error que predican no solo se detiene en esta afirmación, hermanos, sino que aún más sostienen que ambos pueblos se rigen y se salvan por medio de distintas dispensaciones y pactos. Y eso, hermanos, de entrada ya es un error muy grave, porque ellos sostienen no solo una distinción racial y pactual, sino también en cuanto a la salvación. Ellos piensan que el pueblo de Israel, que la nación de Israel se salvaba por medio de la ley, dicen ellos, por guardar y obedecer la ley. Pero que ahora nosotros estamos, dicen ellos, en la era de la gracia, en el pacto de la gracia, y que nosotros ya no nos salvamos igual que como se salvaban aquellos. Cosa, hermanos, que es una herejía con todas sus palabras, o todas sus letras, mejor dicho. Y pregonando que la nación de Israel tiene sus tratos y pacto de salvación, y que no aplican, dicen ellos, para la iglesia, y que la iglesia tiene a su vez sus propios tratos de parte de Dios, su propio pacto de salvación distinto al de la nación de Israel, abren una brecha entre los que ellos llaman el pueblo de Dios, Israel, y la iglesia. Y esto, hermanos, se graba en la mente y en las conciencias de todos los que no solo escuchan, sino que dan por hecho que eso es así,
que aquellos son unos y nosotros somos otros. Y tomando al revés el claro mensaje de los versículos que leímos, llaman incircuncisión a los creyentes gentiles. Es decir, que como con una noción judaizante, hacen ver a los gentiles creyentes de la iglesia neotestamentaria como entenados de segunda categoría. Tomando al revés la enseñanza de este pasaje, ellos hacen ver a los creyentes gentiles como que si fueron solamente adoptados, como entenados, pero no sin todos los derechos del hijo legítimo. Hacen ver a los creyentes del Nuevo Testamento como aceptados solo porque los verdaderos hijos rechazaron la bendición y como que el Señor dijo, y basados en aquella parábola que el Señor da de que invitó a algunos a la fiesta y no vinieron y dijo, vayan entonces y háblenle a todos los demás y que vengan a mi celebración. Entonces ellos ven esas cosas y dicen, mira, el pueblo verdadero, los hijos verdaderos son ellos. Pero como ellos rechazaron al Señor, como ellos no quisieron al Señor, sino que al contrario lo crucificaron, el Señor dijo, bueno, pues ya que vénganse pues ustedes. ¿Me estoy explicando? De manera que para ellos entonces los cristianos que luego vienen a ser aceptados, que vienen a ser adoptados como hijos, vienen a ser hijos, pero como cuando esas familias tienen hijos naturales y luego adoptan otros y se hace una diferencia de trato entre los hijos naturales y los hijos adoptados. ¿Me explico? Sin embargo, hermanos, el texto nos está diciendo en realidad lo contrario. Miren cómo dice el 11. Por tanto, recordad que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión por la que es llamada circuncisión hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais apartados de Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. De manera pues, entonces, hermanos, que estas doctrinas establecen una brecha, pues, que separa a lo que ellos llaman los hijos legítimos y los que venimos a ser adoptados. Con su falsa noción de la separación de Israel y la iglesia, los dispensacionalistas, contrario a la enseñanza de estos versículos, refieren a los creyentes gentiles como ajenos a la ciudadanía de Israel, como inmigrantes indocumentados que llegan a comer el pan que los hijos no quisieron. Y de hecho, plantean y refieren a la iglesia gentil como esos indocumentados, como que los que se cruzan la frontera y se van allá a trabajar a Estados Unidos y ahí están y viven ahí, pero son indocumentados. Y que los mismos ciudadanos estadounidenses los ven y dicen, esos no son de nosotros, ¿me explico? Se genera una separación de ciudadanía, como diciendo, los judíos son los ciudadanos legítimos, verdaderos, y nosotros llegamos como indocumentados. Como diciendo que la iglesia entonces es como la inmigrante indocumentada dentro de un país al que pues se le dio chance de entrar porque no había más. ¿Me explico? Y observen cómo mucho de esas nociones aún permanece en nuestras mentes. Observen cómo mucho de esas nociones aún permanece en nuestras mentes, dándonos un lugar al final de la mesa, en una silla más pequeña, con una porción inferior a la del resto de los hijos que ellos han llamado verdaderos.
Y así es como muchas veces nos hemos visto a nosotros mismos como iglesia, y así es como muchas veces nos hemos sentido nosotros mismos como iglesia. Como que sí, que bueno, gracias al Señor que nos dejó sentarnos a la mesa, pero nos tocó allá hasta el fondo, hasta el final de la mesa, y nos tocó una silla como más chiquita que la de los demás, porque aquellos sí son hijos, nos hicieron pensar, aquellos sí son verdaderos, y aquellos sí tienen una silla, un trono digno, pero como nosotros no somos de ese pueblo, sí nos dejaron chance de entrar, pero nos dieron una sillita más pequeña y una porción de alimento más pequeño, porque nosotros no somos como ellos. ¿Me explico? Mientras que nuestro Señor Jesucristo dijo claramente en Mateo 8, 11 y 12, acompáñenme por favor a leer Mateo capítulo 8, 11 y 12. Miren cómo dice la Escritura: y os digo que muchos vendrán del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Qué declaración tan impresionante, hermanos, es la del Señor. ¿Lo pueden ver? Y os digo que muchos, no dice 2 o 3, no, muchos vendrán, dice, del oriente y del occidente. Esa expresión oriente y occidente, hermanos, está de hecho ya estableciendo la región no israelita. Para ellos el oriente y el occidente son las naciones extranjeras. Es decir, no necesitaba explicarles, estoy hablando de los gentiles, ¿no? Porque para ellos oír oriente y occidente era como para nosotros decir el extranjero. ¿Me explico? Y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Oh, hermanos, qué impresionante es eso, ¿no les parece? Aquí nos está diciendo el texto que si se trata de una mesa, porque de hecho una traducción dice, agrega, se sentarán a la mesa, agrega una traducción, porque esa es la idea. De hecho, el término que se tradujo como sentarán no significa literalmente sentarse, sino significa reclinarán. Ese reclinarán obedece a la forma en la que se sentaban a comer en aquel tiempo. En aquel tiempo no se sentaban a comer en sillas como nosotros, sino que la mesa era más baja que la que tenemos hoy, como el tipo mesas de centro que tenemos, y ellos se reclinaban a un costado a comer. Se recargaban sobre el codo para comer, y así comían, reclinados. De manera entonces que aquí claramente se está hablando de una comida, en donde dice el Señor que muchos vendrán, y dice, y se sentarán con Abraham, Isaac y Jacob. El término con también se traduce muchas veces como juntamente con, como cerca, como ahí a un lado de Abraham, a un lado de Isaac y a un lado de Jacob se sentarán muchos. Observen entonces cómo en esa figura de la mesa los creyentes gentiles no están hasta allá, hasta el fondo de la mesa, en el rincón o incluso en otra mesa separada. No, sino que se sientan al lado de Abraham, se sientan al lado de Isaac y se sientan al lado de Jacob. ¡Qué glorioso es eso!, ¿no les parece? Miren entonces la condición de igualdad que nuestro Señor Jesucristo está expresando, que los gentiles disfrutan con aquellos grandes patriarcas del Antiguo Testamento. El Señor está diciendo que habrá en este sentido creyentes gentiles de tal nivel y estatura que se sentarán con los patriarcas del Antiguo Testamento. Los gentiles, hermanos. Y aquí está hablando nuestro Señor de una total igualdad, porque es una realidad que en la metáfora de la mesa, en la cultura de aquel tiempo, hermanos, en las mesas evidentemente había esos grados.
El que presidía se sentaba siempre a la cabeza de la mesa y de ahí se iban acomodando cada uno conforme a su grado. Por eso el Señor dijo en una ocasión, cuando vayas a comer, no te sientes en las primeras sillas. ¿Cuáles son las primeras sillas? Las que están cerca de la cabeza. Siéntate al final, no vaya a ser que seas avergonzado y luego te digan, ¿qué haces aquí? Tú vas allá. Es mejor que te digan, acércate acá, a que te regresen al fondo. No sé si me explico. Y ahí el Señor está estableciendo ese orden que había culturalmente hablando a la hora de acomodarse en las mesas. De manera que cuando el Señor está diciendo que Abraham, Isaac y Jacob, los grandes patriarcas de la nación de Israel, junto con ellos dice, muchos se sentarán, porque Abraham, Isaac y Jacob solo fueron 3. Y noten que el texto está diciendo que muchos más gentiles se sentarán junto a un lado, en el mismo nivel, en el mismo escalafón, digámoslo así, que Abraham, Isaac y Jacob. Pero vamos a ahondar un poco más en ello en nuestro siguiente punto, hermanos. Sin embargo, pues, contrario a la enseñanza de la Escritura, el dispensacionalismo predominante en el evangelicalismo y en las mentes de los que incluso han sido sacados de allí, tiene esa noción de la separación entre Israel y la iglesia. Y se refieren a los creyentes como extranjeros a los pactos de la promesa, sin ninguna participación en las cosas prometidas a aquella nación, solamente porque no compartimos los lazos de raza y de sangre. Y ellos separan y dicen, es que aquellas promesas eran para ese pueblo, no para nosotros. Y separan, hermanos, a los creyentes del Antiguo Testamento con los del Nuevo en estas cosas aún. Y observen, hermanos, ese racismo religioso, porque si lo meditamos, en realidad es eso, hermanos, es un racismo, pero religioso. Porque ahora ya no porque sea un racismo estilo así Hitler, ¿no? De que ese racismo de que los altos, güeros y de ojos azules son mejores y superiores a nosotros que estamos morenitos y prietitos y chaparritos. No, sino un racismo ahora religioso, pretendiendo que aquellos que son judíos o que descienden de la nación de Israel tienen una superioridad de raza y de sangre. Y aunque están igual de morenitos que nosotros y aunque estén igual de tamaño que nosotros, les vemos superiores o les ven a través de esas falsas doctrinas, les ven superiores, pero por razones religiosas. ¿Me explico? Ahí pues hay un racismo religioso que, a la manera del racismo secular, considera más elevados y más dignos de mayores beneficios a los judíos de raza que a los genuinos y sinceros creyentes en Cristo. Y eso, hermanos, eso también es una herejía. Porque puede haber un judío malvado, perverso, que no es salvo. Y son capaces de darle mayor honor, mayores beneficios, mayor dignidad a ese judío, porque es judío de raza, que a un creyente verdadero, que es gentil. Y estos que creen en esa separación y en esas doctrinas falsas del dispensacionalismo, hacen eso. Si se encontraran un judío literal en la calle, le besaban los pies, aunque sea un impío perverso. ¿Me explico? Pero cuán sorprendidos estarán estos, si es que alguno de ellos llega a ser salvo, cuando vean en la eternidad a la gran cantidad de creyentes gentiles que serán más recompensados que la mayoría de los creyentes de raza judía.
Si acaso llegaran a ser salvos alguno de ellos, que lo dudamos grandemente, si acaso pudieran llegar a ver eso, hermanos, quedarían con la boca totalmente abierta de mirar la gran cantidad de creyentes gentiles que recibirán mayor recompensa que la gran mayoría de los creyentes de raza judía. Porque eso es y será una realidad, hermanos. Y lo vamos a ver. Porque, hermanos, muchos de los creyentes de raza judía de aquel pacto, por ejemplo, tenían menos entendimiento, había menos luz que la que hay ahora en la gracia del Señor en este Nuevo Testamento. Y la obra y el poder del Espíritu Santo se ha manifestado con mayor gloria. El derramamiento del Espíritu Santo vino en esta era, en la era gentil, digámoslo así. De manera entonces que las obras, la labor y el servicio que se ha dado a la gloria del Señor ha redundado en mayor gloria a través del pueblo gentil que del pueblo judío en ese sentido. Pero, como decíamos al principio, el problema de las falsas doctrinas no solo está en su oposición y desvirtuación de la verdad, sino que también está en el dañino efecto que esas causan. Y ahora no hablaremos del dañino efecto de la disminuida o raquítica esperanza y gozo y adoración que dejan esas doctrinas en los que las creen, sino que nos enfocaremos más bien en la dañina desconexión filial y participativa que esas falsas enseñanzas dispensacionalistas dejan. Es decir, hermanos, que no solo con esas cosas roban y en el menor de los casos disminuyen la esperanza, el gozo y la adoración de los que creen esas cosas, sino que también causan una desconexión filial y participativa de nosotros, de los creyentes gentiles, con la Escritura. Con su antiescritural separación entre lo que ellos llaman el pueblo de Israel y la iglesia, han ocasionado una dañina desconexión filial y participativa de los cristianos gentiles con los acontecimientos de la Escritura. Es decir, que ahora abrimos la Biblia y leemos el Antiguo Testamento y vemos a esa nación como un pueblo diferente, como otra cosa distinta, como que ellos allá con sus cosas y sus rollos, como que eso aconteció allá y que en nada está relacionado con nosotros más que como un tipo de parábola, ejemplo distante del que bien pudiéramos aprender. Pero como veremos, hermanos, con la ayuda del Señor, eso no es así. Todos los que fuimos formados en esas falsas ideas, que somos casi todos nosotros, por no decir que todos nosotros, nos quedamos con la idea de que todo lo que se narra de aquel pueblo del Antiguo Testamento no tiene que ver nada con nosotros, ni nos afecta ni nos beneficia. Y piénsenlo, nos quedamos con esa idea de que todo lo que pasó con aquella nación y todo lo que se narra en el Antiguo Testamento no tiene nada que ver con nosotros. Ni nos afecta, ni nos beneficia. Piénsenlo, porque así es como leemos el Antiguo Testamento. Como una historia de cosas que no tienen nada que ver con nosotros. Y con el abono de las ideas como la de que si está en el Antiguo Testamento, no es para nosotros. O eso de que eso se le prometió a los judíos o al pueblo de Israel. No solo se desechan, hermanos, grandes y gloriosas promesas profetizadas a ellos, pero también a nosotros
en su sentido o dimensión espiritual, sino que con ello también se genera una desconexión participativa entre nosotros y ellos. Y muchos dicen, es que eso fue en el Antiguo Testamento, eso fue para la nación, para el pueblo de Israel. Nosotros no tenemos nada que ver con eso. Y se genera una desconexión, se parte el vínculo que vamos a ver existe entre nosotros y ellos. Y leemos entonces las profecías y no le damos importancia, ni las meditamos porque pensamos que solo fue dicho para ellos y que solo se iba a cumplir con ellos y que nosotros no tenemos parte ni suerte en esas profecías. Pero como veremos, eso no es así, hermanos. Esas profecías tenían un cumplimiento terrenal, sí, que ocurrió con ellos, pero también fueron dadas para nosotros, para que nosotros nos beneficiáramos de ellas y que nosotros íbamos a recibir también el beneficio de esas profecías. Vemos las promesas dadas a ellos en el Antiguo Testamento y no nos causan gozo ni deleite, porque la fe, por esa desconexión que nos hicieron creer, la fe no se adhiere a esas promesas, sino que dice, pues se los prometieron a ellos, y pues bueno, pues ellos que lo disfruten. Y que nosotros, pues como no somos descendientes raciales de ese pueblo, entonces decimos, pues nosotros no tenemos parte ni suerte en esas promesas que se les hicieron a ellos, porque pues no somos judíos. Por lo tanto, pues esas promesas no tienen que ver nada con nosotros. Y entonces, cuando vemos esas promesas, no nos producen gozo, no nos producen aliento, ni consuelo, ni deleite. Y no hay nada para nosotros ahí. ¿Me explico? Qué cosa tan deplorable, hermanos, porque en realidad todas esas promesas también son dadas para nosotros. Y vamos a ver por qué y cómo. Porque nosotros debemos poder abrir las páginas del Antiguo Testamento, leer esas promesas y recibir gozo, deleite y esperanza al encontrar un objeto para la fe. Un objeto sobre el que la fe se adhiera y se aferre, y entonces al aferrarse y prenderse de ese objeto, produzca el consuelo, la esperanza y el gozo, la adoración y muchas otras joyas de gracia que nos estamos perdiendo porque alguien nos dijo, somos diferentes. Porque alguien nos dijo, allá ellos y acá nosotros. ¿Se están dando cuenta del terrible daño que ocasionó, hermanos, estas falsas doctrinas de separación dispensacionalista? Y comenzamos a ver al pueblo de Israel, en el mejor de los casos, como ese medio hermano mayor, que él sí es legítimo, y como es el legítimo, heredará la mayor parte de la herencia, mientras que nosotros, como no somos legítimos de raza, pues así se nos ha planteado, porque no somos judíos, solo heredaremos lo que quedó. ¿No es así? Se nos ha planteado esa idea y nos quedamos con esa idea de que ellos son el hermano mayor, de que por lo tanto, y como se hacía en la cultura del Antiguo Testamento, el hermano mayor tenía la mayor parte de la herencia y los demás, pues nada más nos quedaba tantito, lo que sobrara. Y no pensamos ni sentimos que haya una conexión filial y participativa con ellos en sus bendiciones, en sus profecías, en sus promesas, en sus admoniciones y en sus conductas, ni en los resultados de sus conductas. No obtenemos casi nada de provecho del Antiguo Testamento.
de los acontecimientos, de las bendiciones, de las profecías, de las promesas dadas en el Antiguo Testamento para el pueblo de Dios. ¿Por qué? Otra vez, porque nos hicieron creer que ellos allá y nosotros acá, y que lo que fue para ellos no es para nosotros. Pero eso es una falsedad, veremos. Pero y es por eso que cuando se toma un caso del Antiguo Testamento y se aplica a nosotros y a nuestro caso, muchos lo rechazan. Y otros orgullosamente lo tachan de una mala interpretación. No están malinterpretando el Antiguo Testamento, porque eso fue para aquella nación. Eso se le dijo a ellos, allá en sus asuntos. Eso no tiene que ver con nosotros. Y noten cómo una falsa doctrina deriva en muchas otras más falsas implicaciones, como ese hecho de que ya no se acepta ni se admite que se pueda tomar el Antiguo Testamento para enseñarnos y para adoctrinarnos y para moldearnos a los del Nuevo Testamento. Por eso es que se dio esa mala costumbre de ahora solo imprimir Nuevos Testamentos. ¿Han visto eso? Por eso las sociedades para eclesiásticas, según bíblicas, imprimen solo nuevos testamentos. No, es que solo se ocupa el Nuevo Testamento. Solo se ocupa el Nuevo Testamento. Miren hasta dónde las consecuencias de las implicaciones, hacia dónde lleva ese tipo de ideas. Porque piensan y dicen, no, el Antiguo Testamento pues, fue para ellos. El Antiguo Testamento no tiene mucho que decirnos a nosotros. Nada más nos dice, y en el mejor de los casos muchos de ellos dicen, nada más es la plataforma para que apareciera el Nuevo Testamento. Y ya, pues eso como ya quedó allá atrás, abajo, eso ya quedó en el pasado, pues no es para nosotros, ni nos ayuda a nosotros. Por eso entonces nada más hay que tener un Nuevo Testamento. Y ahí imprimen sus Nuevos Testamentos y piensan que con el puro Nuevo Testamento entonces las personas pueden llegar a la plenitud de la fe y del conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero eso es una falsedad. Eso es una falsedad, hermanos. Luego, esas ideas son las que derivan en cuestionamientos como, no, pero es que ese es un versículo del Antiguo Testamento. Dame uno del Nuevo Testamento. Pues, pero ¿por qué del Nuevo Testamento? Es que estamos en el Nuevo Testamento. Sí, estamos en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no hay una desconexión entre la obra de Dios, entre el pueblo de Dios del Antiguo Testamento y el del Nuevo Testamento. Que estemos en economías distintas no nos separa filial y participativamente, hermanos. Es decir, y debe de haber, vamos a ver, una conexión filial de amor, de entrañas, de gozo entre ellos y nosotros. Y además una participación también en todos los beneficios espirituales que todos participamos, veremos por igual. Pero todo esto solo es parte del efecto dañino que esas falsas enseñanzas del dispensacionalismo han sembrado y que desgraciadamente muchas veces aún permanecen en nuestras mentes. Observen entonces cómo esas falsas nociones y actitudes, desviándose de lo que la Escritura enseña, vuelven a levantar la pared intermedia que Cristo el Señor derribó entre los judíos y los gentiles, entre los creyentes del pueblo de Israel y los creyentes de la iglesia neotestamentaria. ¿Qué pared? La que enseguida el apóstol nos dice. Y esto nos lleva de la mano a nuestro segundo encabezado, que es la unidad entre ambos pueblos.
Leamos nuevamente nuestro texto, pero ahora vayamos un poco más allá en la lectura. Pero comencemos desde el versículo 11, Efesios 2:11. Por tanto, recordad que en otro tiempo vosotros, los gentiles en la carne, los llamados sin circuncisión por la carne, por la que es llamada circuncisión, hecha con mano en la carne, que en aquel tiempo estabais apartados de Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel y extranjeros a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, miren el 13, pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos ha hecho uno, y ha derribado la pared intermedia de separación, habiendo abolido en su carne la enemistad, incluso la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre, haciendo así la paz y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo mediante la cruz, habiendo matado en ella la enemistad. Hermanos, estas declaraciones son impresionantes. Es impresionante la claridad con la que el apóstol nos está diciendo, no existe tal diferencia. Y podríamos, hermanos, estarnos toda una serie tratando de explicar tan solo estos versículos, pero solamente quisiera recoger, hermanos, 7 razones que nos está aquí esgrimiendo el apóstol Pablo por las que no existe, la manera que nos está demostrando que no existe diferencia entre ese pueblo, los creyentes verdaderos de aquel pueblo, porque, por cierto, tal vez sea necesario hacer esa aclaración. Cuando estamos hablando, cuando el apóstol está hablando de ese Israel, no está hablando de la nación en general, sino está hablando de los creyentes verdaderos dentro de esa nación. ¿Sí me explico? Porque el pueblo de Dios, estrictamente hablando, no era toda la nación. No eran aquellos que se tragó la tierra, ni aquellos que fueron consumidos por el fuego que descendió del cielo, aquellos rebeldes y perversos. Esos no eran del pueblo de Dios, y a pesar de eso que eran israelitas, eran levitas, eran judíos, eran de las diferentes tribus, pero no eran el pueblo de Dios. Con Israel, aquí se está refiriendo a los creyentes verdaderos de raza israelita. Habiendo aclarado esto, entonces, miren estas declaraciones. Primero, el apóstol nos dice que ya no somos ni debemos ser considerados los incircuncisos. Miren el verso 11. Por tanto, recordad que en otro tiempo, vosotros los gentiles en la carne, los llamados incircuncisión por la que es llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Aquí, hermanos, el apóstol, miren cómo lo está expresando. Los llamados incircuncisión por la que es llamada circuncisión. O sea, el apóstol no está admitiendo tal cosa, sino que está diciendo, ellos les llamaban a ustedes incircuncisos. Como diciendo, o manifestando una especie de rechazo, una especie de discriminación. Como diciendo, ellos se paraban el cuello diciendo, nosotros somos los circuncisos, y esos son los incircuncisos. Pero el apóstol está diciendo que ahora ya no hay incircuncisión. Nos está diciendo entonces que ahora eso
ya quedó completamente fuera del panorama. La condición distinguidora entre ellos y nosotros, el apóstol está diciendo que ya no tiene ningún valor ni importancia. Ya lo dice en otras partes, ya no hay judío ni griego, ya no hay siervo ni libre, ya no hay circuncisión ni incircuncisión, ya no existen esas distinciones, dice el apóstol. Así que con esto también está diciéndole a los creyentes verdaderos de raza judía: hermanos creyentes verdaderos de raza judía, ya no deben ustedes discriminar en forma alguna a los creyentes verdaderos de raza gentil. Y esa es la razón por la que nos dice la carta a los Gálatas, el apóstol Pablo nos dice que él tuvo que reprender al apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque todavía con esos pensamientos en su mente, cuando estaba en Corinto, se apartaba y no quería comer con los gentiles, con los creyentes verdaderos. Y el apóstol Pablo le dice: hipócrita. Así le dijo, hermanos, en su cara y delante de todos. Lo reprendió duramente al apóstol Pedro. Le dijo: tú que te dices judío, vives como los gentiles, y ay, tú te quieres separar de ellos. O sea, es hipócrita. No hay distinción, ya no debe haber ninguna distinción, le dice el apóstol con esas cosas. Y lo que se había convertido en un mote despectivo e inferiorizante para los que no éramos de raza israelita, ese llamarles incircuncisos, quedó ahora, dice el apóstol, totalmente abolido en Cristo. En Cristo, dice, ya no existe, ya no se deben llamar de ninguna forma. Esa expresión, dice, queda echada a la basura. No tiene más ni razón de ser. ¿Por qué? Porque todos, tanto judíos como gentiles, no venimos a ser salvos por la raza. La gracia no se manifestó por la raza. La gracia se manifestó por el favor incondicional del Señor, a quien Él quiso salvar. Lo segundo que recogemos, hermanos, de estos versículos es que ya no somos ajenos, dice el versículo 12, a la ciudadanía de Israel. Miren cómo dice el texto, que en aquel tiempo estabais apartados de Cristo, ajenos a la ciudadanía de Israel. Y esto entonces significa que no es que, como decíamos hace un momento, se nos debe seguir viendo como inmigrantes en la ciudadanía del reino de los cielos, como inmigrantes que, bueno, sí, pudieron arreglar ahora sus papeles, pero que aunque ya tienen papeles arreglados, no son vistos como los demás ciudadanos. Nosotros que tenemos a nuestro vecino país del norte, hemos oído mucho esas historias, ¿no? Y sabemos que se da así. Que nuestros paisanos o hasta familiares que han cruzado la frontera y que viven allá, y que después de un tiempo arreglan papeles y se hacen ciudadanos, a pesar de que ya son ciudadanos, no son vistos plenamente como ciudadanos por los ciudadanos. ¿No es así? Hay siempre ese como rechazo, esa diferencia, aunque legalmente lo sea. Y aquí es lo que el apóstol le está diciendo. Ahora, si se trata de ciudadanía, dice, ya somos ciudadanos, válgame la expresión, plenipotenciarios en todo sentido. Dice, como uno de los diversos, somos ahora como uno de los diversos ciudadanos nacidos y formados en aquel país vecino del norte, que aunque de diversas razas y complexiones, comparten todas las mismas raíces y formas.
Ellos, a los únicos que de algún modo aceptan mejor son aquellos que nacieron allá y que ellos vieron crecer junto con ellos. Así es como nos dice el apóstol que ahora los gentiles somos en cuanto a la ciudadanía en el reino de los cielos. Nos está diciendo que nosotros, hermanos, ya no somos como esos ciudadanos que llegaron y arreglaron papeles, pero pues no son parte de nosotros. Dicen, no, somos ciudadanos del reino de los cielos, igual que lo son ellos. De hecho, nosotros y ellos, el pueblo de Israel o de raza judía, y nosotros, ambos somos nacidos en Sión. Y es de esta ciudadanía de la que está hablando, no de una ciudadanía literal de allá, de la nación de Israel. No, está hablando de una ciudadanía espiritual. Somos ciudadanos todos. Y al ser ciudadanos, todos nacimos en el mismo lugar, que es Sión. Como declara la profecía acerca de nosotros en el Salmo 87. Miren el Salmo 87 en el versículo 4 y 5. Haré mención de Rahab y de Babilonia entre los que me conocen. He aquí Filistea y Tiro con Etiopía. Este nació allá. Y de Sión se dirá, este y aquel nacieron allá en ella, y él, el Altísimo, la establecerá. Hasta allí. Observen, hermanos, la profecía sobre nosotros. Allí, entre muchos otros lugares, se está profetizando la salvación de los creyentes. Y miren cómo está diciendo Rahab. ¿Quién era Rahab? Aquella ramera extranjera, hermanos. Y dice, y Babilonia, ¿quién era Babilonia? Aquella ciudad perversa, tipo y figura de la Babilonia que habría de venir. Dice, los que me conocen, aquí Filistea. ¿Quién era Filistea para los hebreos? Era el peor enemigo que tenían allí. Tiro con Etiopía. Y dice el Señor, de todos ellos se dirá, este nació allá. ¿En dónde? En Sión. Pues dice, y de Sión se dirá, este y aquel, todos los que ya se mencionaron, nacieron en ella. Miren entonces, ¿en dónde nacieron los judíos que han de ser salvos? En Sión. ¿Dónde nacieron los gentiles que habrían de ser salvos? En Sión. Todos nacieron en el mismo lugar. Todos nacieron en la misma ciudad, en Sión, la Sión espiritual. Esa es la ciudadanía de la que está hablando el texto. Por lo tanto, somos igualmente ciudadanos, ellos y nosotros, con el mismo derecho y nacidos de la misma forma. En Sión, todos. Por esa razón, dice el apóstol, no hay ninguna distinción de ciudadanía, porque tanto ustedes judíos como los gentiles creyentes, nacimos todos en Sión. Y hay mucho que explicar sobre esta gloriosa profecía de haber nacido en Sión, hermanos. Podemos hacer una exposición larga de esta misma idea de haber nacido en Sión. Pero pasemos a nuestro tercer punto respecto a esta unidad de ambos pueblos. Y en tercer lugar, ya no somos extranjeros, dice el texto, a los pactos y a la promesa, versículo 12. Una vez más dice, y extranjeros a los pactos de la promesa. Observen que se trata de los pactos de la promesa. ¿Cuál promesa? La gran promesa de salvación en Cristo.
y todos los pactos y profecías y promesas, efectos, actuaciones y disposiciones que ésta incluye y que han venido siendo anunciadas y operando desde la salvación de Adán hasta la salvación del último creyente que ha de estar en esta tierra. Noten entonces, hermanos, que esta promesa, esta gran promesa, Cristo el Salvador mismo y la salvación que habría de traer y todas las promesas derivadas, periféricas que la alimentan y que se derivan de ella, todas esas promesas no solo son de ellos, también son de nosotros. Dice el apóstol, ya no somos extranjeros a esa promesa, ya no es de eso se prometió para ellos, no, dice se prometió también para nosotros. Y que aunque ellos de manera cultural hayan venido, según ellos, esperando a su Mesías, esa promesa de venida del Mesías también era para todas las naciones y todos los creyentes gentiles. De manera que todos los creyentes, aunque no lo esperaban, para ellos había sido también dada esa promesa. Nosotros también participábamos de esa promesa, aunque no hubiéramos vivido esperándola. ¿Me explico? La cuarta forma en la que se manifiesta el apóstol declara esta unión es que dice que ya no estamos más lejos, tanto de la verdadera Jerusalén como del pueblo nacido en Sión, dice el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Nosotros, hermanos, ya no oramos hacia el oriente como los musulmanes, ni anhelamos visitar aquella ciudad terrenal, Jerusalén, ni esforzarnos por encontrarnos un ancestro o un apellido judío para sentirnos parte o cerca de ese pueblo, sino que en Cristo, hermanos, somos tan cercanos con ellos que podemos abrazarles y llamarles hermano mío, porque somos de la misma sangre espiritual. La misma sangre de Cristo que se derramó para salvarlos a ellos, nos salvó a nosotros. Nosotros pasamos todos, tanto ellos como nosotros, detrás del velo, que es su carne, dice el texto. En ese sentido, hermanos, entonces, la misma sangre que se derramó y que se esparció para la salvación de ellos, también se esparció para nuestra salvación. De manera que, en ese sentido, la misma sangre, espiritualmente hablando, que corre por nuestras venas, corre por las venas de ellos también. ¿Me explico? La misma sangre que corre por sus venas, corre por las nuestras también. En ese sentido, hay un mismo ADN espiritual corriendo por nuestra sangre, corriendo por la sangre del rey y profeta, el rey David, y corriendo por la nuestra. Es la misma sangre que corría por las venas de Abraham, por las venas del rey David, por las venas de Moisés, corre por las venas de los cristianos verdaderos. Por eso la importancia de que sean cristianos verdaderos. Pero no solo esto, sino que en quinto lugar, hermanos, ya no estamos más lejos de Cristo, sino que habiendo sido injertados en el olivo natural, ahora participamos de la misma savia espiritual que fluye de Cristo. Ahora ambos participamos de un mismo Espíritu Santo.
el mismo Espíritu y la misma gracia que fluye hacia ellos es la misma gracia por el mismo Espíritu que fluye hacia nosotros sin distinción. Porque cuando el Espíritu Santo se derramó, hermanos, y se manifestó sobre todos, la Escritura nos da testimonio que aún sobre los gentiles, cuando se derramó sobre ellos el Espíritu Santo, el apóstol dice, lo mismo que a nosotros se derramó sobre ellos, lo mismo que al principio a nosotros, así como pasó con nosotros, dice, así pasó con ellos. Y todos estaban espantados, dice la Escritura. ¿Cómo? De manera que también los gentiles el Señor les dio lo mismo que a nosotros. No hizo distinción, dice el apóstol, entre ellos y nosotros. Porque, en sexto lugar, ya no somos dos pueblos, sino uno, dice el versículo 14. Miren, el versículo 14. Porque Él es nuestra paz, quien de ambos pueblos ha hecho uno y ha derribado la pared intermedia de separación. Hasta ahí. Muy al contrario a la separación que enseña el dispensacionalismo, hermanos, la inerrante e inspirada Escritura nos enseña que ya no somos más dos pueblos, sino uno solo. Miren qué impresionante. Dice, de ambos pueblos hizo uno. Ya no somos dos, somos uno. Qué cosa tan perversa, hermanos, la del dispensacionalismo de decir, somos dos pueblos diferentes. No, dice el texto, somos uno. Somos una sola familia, somos un solo pueblo donde corre la misma sangre espiritual por todos. De hecho, por eso todos comemos de su carne y de su sangre. Porque en ese sentido, ellos son nuestra carne y nuestros huesos. Y nosotros somos su carne y sus huesos, de su carne y sus huesos, ¿me explico? Compartimos, hermanos, eso. Así como cuando ustedes ven a sus hijos o a sus padres o a sus hermanos y dicen, este es de mi misma carne y de mi misma sangre, así nosotros con aquel pueblo, en un sentido espiritual, obviamente. La inerrante Escritura, contradiciendo las nociones dispensacionalistas, nos dice que el muro que antes nos separaba como dos pueblos distintos, ahora fue derribado, miren, por Cristo mismo. La Escritura está reconociendo que había un muro que ahora el dispensacionalismo todavía predica. Pero la Escritura nos dice que ese muro fue derribado. La Escritura nos dice que el partimiento de su carne y de su sangre en la cruz abolió la enemistad que había y pudiera haber entre ambos pueblos. La Escritura nos está diciendo que ahora en Cristo, observen la frase, en Cristo. Recuerden que la expresión en Cristo es la manifestación de la doctrina de la unión con Cristo. Ahora, en Cristo, ningún creyente gentil manifiesta ninguna enemistad ni soslayo contra aquel pueblo verdadero, salvo de raza hebrea, que fue salvo en Cristo, así como ningún verdadero creyente en Cristo de raza judía tiene ni tendrá ninguna forma de enemistad o separación o soslayo por los creyentes verdaderos de raza gentil. Porque el verdadero espíritu que habita en ambos no puede contradecirse ni enemistarse. Lo que pasa más bien es que hay, hermanos, hay un evangelicalismo
entre los de raza judía también, que se hace llamar mesianismo. Ellos también en ese sentido están engañados. Así como el evangelicalismo engaña a los que se dicen cristianos, haciéndoles creer que son cristianos verdaderos y que van al cielo, así el diablo también ha engañado a muchos judíos, haciéndoles creer que ahora creen en el Mesías, pero no creen de verdad como deberían. Eso no ha operado en sus corazones esa gracia poderosa del Espíritu Santo para vida verdadera e identificación verdadera con un pueblo salvo en Cristo. Porque al despreciar y rechazar la iglesia gentil, repudiando juntarse y asociarse con ella, manifiesta que no está genuinamente en Cristo. No está unida a Cristo. Porque traten ustedes de tener comunión o amistad con estas congregaciones judías mesiánicas que dicen que creen en el Mesías, en Yeshua, Hamashiach y cuánta cosa. Traten de tener amistad en Cristo y ¿saben qué van a hacer? Van a decir, no, ustedes háganse para allá. Ustedes háganse para allá. Nosotros creemos en que Jesús es el Mesías, amén, aleluya, pero ustedes háganse para allá, ustedes tienen lo suyo y nosotros lo nuestro. ¿No dice el apóstol que se derribó esa pared? Que no hay distinción, que no debe haber distinción. Porque les aseguro, ustedes díganle, bueno, hermanos, yo me quiero congregar con ustedes. ¿Qué creen que les van a decir? ¿Los van a aceptar en su congregación judía mesiánica? No los aceptan. No los aceptan. Ellos solo aceptan personas de raza judía que según creen en el Mesías. Y miren entonces ese muro que todavía está ahí, que dice el apóstol que Cristo ya derribó. O sea, no dice Cristo está derribando o derribará. No, dice Cristo ya lo derribó. Lo que significa que no está. Y si yo lo pongo es porque lo más seguro es que no estoy ni en Cristo. ¿Me explico? Observen en séptimo lugar, entonces, la profundidad de la unidad entre ambos pueblos, que es expresada en el versículo 15, miren, como un hombre, y en el versículo 16, como un cuerpo. ¿Están allí? Habiendo abolido en su carne la enemistad, incluso la ley de los mandamientos contenidos en ordenanzas para crear en sí mismo de los dos un nuevo hombre. ¿Se fijan? Haciendo así la paz y reconciliar con Dios a ambos en un cuerpo. ¿Se fijan? La iglesia en el Nuevo Testamento ni en el Antiguo, pero no está dividida. No hay dos cuerpos, el cuerpo de creyentes en el Antiguo Pacto y el cuerpo de creyentes en el Nuevo. No somos uno solo, dice. Nos tocó vivir en economías diferentes, donde nuestra economía, en la economía de ellos tenían que hacer ciertas ordenanzas y en la economía nuestra algunas otras, pero en la unión filial, la participación de Cristo, de su sangre, del Espíritu Santo es la misma en todos de principio a fin. Ahora si vamos al Nuevo Testamento y vemos nuevamente a esos que se dicen judíos mesiánicos, hermanos, el texto dice que somos un solo cuerpo. No podemos decir, no, ya ustedes allá, porque ustedes son gentiles. Entonces, ¿no éramos un solo cuerpo?
Dice el texto, somos un solo cuerpo y no puede haber metáfora que manifieste mayor unidad y compenetración entre estos pueblos que la de un cuerpo. Piénsenlo, porque es la misma metáfora que el apóstol también utiliza para referirse a la unidad entre los miembros de una iglesia. Un cuerpo. No hay división alguna en nuestro cuerpo. Hay distinción, observen. Pero nada de nuestro cuerpo está separado del cuerpo, porque si se separa del cuerpo, se muere. Pero aquellas congregaciones que se dicen judías mesiánicas se separan del cuerpo de la iglesia gentil. Hermanos, eso no es un cuerpo. De manera entonces que contrario a lo que el dispensacionalismo afirma, la inerrante escritura nos enseña que la fusión entre los verdaderos creyentes judíos y los verdaderos creyentes gentiles es tal que comparten, miren, una misma cabeza. Al ser un mismo cuerpo, comparten una misma cabeza. Entonces comparten una misma mente. Si son un mismo cuerpo, los judíos creyentes verdaderos y los gentiles creyentes verdaderos comparten entonces una misma cabeza, una misma mente, un mismo corazón. Comparten una misma sangre, comparten un mismo espíritu, comparten una misma vida espiritual, comparten un mismo propósito, comparten una misma fe, una misma esperanza y los mismos anhelos. No hay diferencia, no hay distinción. Además de que también comparten una misma tarea y una misma labor. Y podríamos, hermanos, continuar describiendo la naturaleza de esta unión entre este un solo pueblo. Pero aquí vamos a detenernos por ahora, hermanos, y enseguida continuaremos, ahora sí, trayendo todas estas verdades a nuestra aplicación, la identificación nuestra, entonces, con la Escritura. Oremos al Señor.